yo considero que la forma de poder trabajar verdaderamente en equipo es primero consiguiendo que la gente crea en usted. Y si la gente cree en usted, encontrará manos que le van a apoyar de donde sea. La responsabilidad creo que más grande es la de velar por los derechos y asimismo por los intereses que uno representa ante un colectivo en general, de luchar y perseverar, porque tarde o temprano se va a alcanzar. Saludos cordiales. Estamos hoy en la presentación de un nuevo podcast que se difunde por Spotify y por YouTube todos los días lunes a las 6 de la tarde. Y recuerden que ahora estamos haciendo cortos de las partes que tienen un mensaje realmente inspirador de la entrevista y lo publicamos por todas las redes. Tengo un invitado de privilegio. Él es Elvis Sebastián Cárdenas Huestán. Es estudiante de medicina y actual representante principal de la Facultad de Ciencias Médicas ante el Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina y ayudante de cátedra en Bioquímica Médica. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Sí. Por supuesto, ¿no, querido Sebastián? Usted es un líder innato. Sí. Es lo que dicen todos, pero bueno, una parte de mí también se considera un estudiante y un ferviente creyente de la lucha en general. Creo que eso motiva más a ser un líder. Sí. Ujú. Y claro, ¿no? Ahora tengo el lujo de tenerle entre mis entrevistados porque lo que quiero transmitir a través de las entrevistas es noticias nuevas, características nuevas, que permite retomar la esperanza a hacer un trabajo en red en favor de la lucha y protección de derechos de las personas. Querido Sebastián, ¿qué es para usted ser estudiante y qué es para usted ser líder? Porque usted dice esa diferencia. Sí, creo que hay que separar un poco las circunstancias que a uno le tienen que conllevar cada espacio. Uno como estudiante tiene que solamente, quizá la mayor preocupación por uno es estudiar, sacar buenas notas y aprobar un curso con las Ujú. mejores, excelentes notas que uno podría conseguir. Pero uno como en un puesto de liderazgo tiene que asumir más responsabilidades. La responsabilidad creo que más grande es la de velar por los derechos y asimismo por los intereses que uno representa ante un colectivo en general. Por lo tanto, un estudiante puede ser líder. Sin embargo, un líder debe pensar por los demás estudiantes y eso lo convierte en una tarea más compleja a Ujú. final del día y eso lo vuelve más importante. En ciertas áreas, claramente. Uno como estudiante puede destacar en la investigación, sin embargo, uno como líder tiene que quizá destacar para conseguir más espacios de investigación para que los demás puedan conseguirlos. Entonces creo que Ujú. es la diferencia que radica y que mucha gente debería pensar más allá solamente de los libros, porque siempre cuando yo era ayudante de cátedra, por ejemplo, les decía a los chicos, además de ser estudiantes, traten de inmiscuirse en más actividades. Métanse en clubes estudiantiles, en espacios de liderazgo estudiantil, en espacios de vinculación a la sociedad, porque el día de mañana quizá la nota se encuentre ahí y obviamente le ayuda a concursar. Pero muchas de las veces las oportunidades que uno puede conseguir, no solamente por el tema de político o el tema de vinculación, que se da, por supuesto, a uno le pueden llenar, sino también las experiencias que uno puede vivir en el desarrollo de todas esas actividades. Por ejemplo, en ir a una comunidad rural, en Ujú. conocer niños de otros lugares, en ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Y eso a uno como médico le llenan bastante el corazón y considero que eso es importante. Como estudiante hay que ser excelentes y también aspirar a ser unos excelentes líderes en el futuro. ¿Cuándo empezó a ser líder? Tal vez antes, desde pequeño, en la escuela, en el colegio o en la universidad. Yo creo que desde que tengo memoria, yo recuerdo que Sí. desde que estoy en el jardín me elegían de presidente del curso, del Ya. cursito. Yo al fin del día, a veces como siempre suelo bromear, yo no sé cómo llego a estos lugares, pero en general creo que la gente se da un poco de cuenta. Y bueno, eso me pasa desde que soy niño. Más que nada porque desde niño soy un poco rebelde y lo que a los demás con un poco de, obviamente, prudencia, les costaría un poco decir. Quizá a mí se me hace con un poco de más facilidad llevar a cabo
inquietudes respecto o observaciones respecto a algo que está mal, por decirlo de un modo un poco más Ajá. bello, ¿no? Entonces creo que eso la gente lo nota y obviamente la gente impulsa esas actividades, porque realmente creo que vivimos en un mundo en el cual el miedo puede más Ajá. con lo que la gente quisiera decir y la gente quisiera actuar. Y eso yo lo he vivido aquí en la universidad, desde la escuela, colegio, y eso aplica no solo a estudiantes, aplica para docentes, aplica a trabajadores, Ujú. aplica a funcionarios, etcétera. El miedo impide que la gente trabaje y hasta el miedo hace que la gente trabaje. Esto es una ambivalencia increíble en todo el sentido de la palabra. Pero como digo, desde que soy niño, esto ha empezado, la verdad. Ujú. Esto significa que desde que es niño ha tenido la posibilidad, bueno, de poder detectar qué es justo y qué es injusto. Y detectar qué es lo injusto para atreverse a hablar y con eso ayudar a que sus compañeritos en la escuela, en el colegio y en la universidad puedan encontrar que Sebastián tiene una voz genuina para hablar y para decir lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Y también acabo de decir que una cosa es ser estudiante y el líder está pensando en los demás, en la comunidad, en la parte social, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo más lindo de ser líder? Lo más lindo, mm, luego de todo, el Ajá. estrés, la carga que representa estar a cargo de un gran grupo, Ujú. fuera de todo eso, el hecho de que muchas de las veces uno cuando hace algún tipo de actividad en beneficio de los demás, a veces no recibe un agradecimiento. Y por supuesto que uno al final del día no lo hace por el, el mérito como tal, sino solo lo hace por la buena voluntad que muchas de las veces uno tiene frente a cualquier tipo de cosa, injusticia, una acción de beneficencia, algo que a uno le motive a hacer un cambio. En mi caso yo lo hago de todo buen corazón, pero muchas de las veces se me han acercado estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad, de todo tipo, a acercarme y a decir verdaderamente gracias por lo que has hecho o por algún punto específico que se ha conseguido. Eh, por ejemplo, a ver, por mencionar algunos de los ejemplos, bueno, al menos en lo que somos presidencia de ASO, yo me he dado cuenta mucho de que aquí en la facultad hemos tenido bastantes animales, perritos, gatitos, que llegan a la facultad heridos y se ha dado como tal la forma de poder conseguir un hogar Ajá. o de salvar su vida o de curarles en general. Y eso realmente ha destinado mucho del presupuesto del ASO. Pero fuera de todo eso, cuando hemos conseguido algún hogar para algún animalito o cuando hemos conseguido encontrar el hogar del cual se ha perdido, la gente que ha venido aquí se lleva una grata sorpresa cuando encuentran a su animalito en mejores condiciones de las que se perdió. Y de todo corazón, yo sé lo que es perder también no solo un familiar, sino a un miembro de la familia que es un animal y volver a encontrarlo eh, sin esperar nada a cambio, porque mucha gente a veces hasta pone algún tipo de cuota o les dice que reclamen un poco de dinero, pero no, aquí nunca ha sido de esa manera y al menos eso me ha llenado mucho el corazón, la gente que al menos me ha agradecido por ese tipo de actividades. A los trabajadores, los guardias, que se les ha dado comida para perritos, por ejemplo, porque en el día a día es lo que a ellos les acompaña siempre. Y como digo, al menos eso a mí me ha llenado el corazón cuando uno hace una acción y la respuesta de las personas es simplemente un agradecimiento, pero un genuino agradecimiento, porque uno también siente cuando las gracias son políticas y uno cuando encuentra un agradecimiento genuino como tal, a uno de verdad le llena el corazón y le da motivos para seguir simplemente peleando o simplemente organizando o simplemente buscando la forma de solucionar algo. Ujú. Ajá. Es decir, que siendo un líder, usted tiene que recibir las inquietudes de todos, ¿no? De estudiantes, de padres de familia, de externos, y de encontrar soluciones, por ejemplo, la atención a los animalitos, y tener resultados que a la larga eso le da, hace que la gente crea en usted, ¿verdad? Ujú. Pero Sebastián no se mueve solo, se mueve en equipo. ¿Cómo organizar ese trabajo en equipo de un líder? Y lo digo, o sea, también como una pregunta, porque también es complicado, ¿no? Toda la gente le exige cosas y, y probablemente no vean las acciones. ¿Cómo lograr que mantener un equipo de trabajo que esté junto a Sebastián
en la búsqueda de defensa, de protección de derechos de los estudiantes? En realidad, eso es un problema que, de hecho, como Sebastián, a mí me ha representado muchas dificultades, Ujú. porque también desde que soy niño tengo el inconveniente de que yo lo quiero hacer todo yo. Entonces, muchas de las veces, siendo muy honesto, me he asumido mucho del trabajo que quizá dividiéndolo en equipo fuera mucho más hasta eficiente, mucho más provechoso, pero lo he venido construyendo ya va mucho tiempo atrás y yo considero que la forma de poder trabajar verdaderamente en equipo es primero consiguiendo que la gente crea en usted. Y si la gente cree en usted, encontrará manos que le van a apoyar de donde sea. Por ejemplo, cuando tenemos que organizar para algún tipo de actividad, siempre somos como una familia en conjunto. Si algún gremio de la facultad y está llevando a cabo algún tipo de organización de algún tipo de evento, pues se le brinda ayuda. Se le brinda ayuda en la organización, quizá en algún tipo de cosas que necesiten y viceversa. La ayuda es recíproca y considero que al menos el equipo de trabajo que hemos tenido durante todo ese tiempo ha sido eh, muy colaborativo en todos los sentidos y justamente es lo que uno ve. Pero más allá, como digo, de la organización, que quizá muchas de las veces es lo más sencillo, yo diría que organizar los puntos es fácil, dividir lo que uno tiene que hacer es sencillo. Eso es la base, ¿no? Es segmentar las tareas que uno tiene que Ya, cumplir y asignarlas a un grupo de trabajo. Creo que eso es lo más sencillo. sí. Sin embargo, como tal, que todo salga de acuerdo a lo planeado, que muchas de las veces no ocurre, es justamente conseguir que la gente a la que va dirigido eso, pues crea en que se va a poder conseguir y sea partícipe de lo que uno está llevando a cabo. Volviendo al tema de los peritos, para poner un ejemplo que siempre me lleva a la mente, al inicio éramos solamente Lazo los que nos dedicábamos a poder a cuidar a los animales. Ujú. Sin embargo, a largo plazo, como digo, es muy grato ver que hay más gente de la comunidad interesada en cuidar de los animales y ya tiempo atrás llevamos a cabo campañas de recolección de comida para perro y esa ASO pasaba repleta de comida para perro. A mí me Ya. hacía muy grato el hecho de poder entrar al lazo y poder encontrar un sinfín de comida, porque justamente eso sería para la donación hacia otras encargadas que también son trabajadoras de la facultad y son encargadas de los animalitos. Y eso digo, que cuando uno tiene un equipo de trabajo, las tareas son fácilmente asignadas, claramente, pero quizá el valor que uno puede entregarle al trabajo que cada uno puede desempeñar es más importante que quizá la tarea en sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Me importa más el valor que pueda aportar una persona al equipo que lo que al final le cuenta la tarea que pueda representar. Si me puede dar una idea para que la organización sea más eficiente o si me puede dar algún tipo de facilidad para poder generar que cambio que buscamos que para un punto de la comunidad sea mucho más grande, pues mucho más bienvenido. Como digo, la organización es sencilla. Que todo eso salga bien y que llegue a las demás personas es lo complicado realmente. Y para ello se requiere tanto un equipo de trabajo como de gente que quiera recibir lo mismo. Así que eso yo creo que pensaría que es lo más importante. Que bueno, antes de comenzar la entrevista, le estaba preguntando a Sebastián cómo, cómo Sebastián, siendo un líder, puede mantener su personalidad, sus sentimientos, su espíritu como Sebastián, ya como persona. Y él me dio dos respuestas, ¿no? La primera, y después ya le voy a decir, porque lo que usted me dijo es muy interesante. ¿Cómo logra mantener ese espíritu bueno, sí, soy un líder, trabajo con grupo, con equipo, pero también soy Sebastián y tengo necesidades personales, ¿no? Ya, por lo que ya me explicó, ya las necesidades personales se refiere como, por ejemplo, al gusto por el ocio, por la diversión, un espacio personal para mí mismo Sí, y parece. para relajarme y para buscar mis formas de dejar a un lado el estrés y poder ser yo mismo, Exacto. ¿no? Ya. Ajá. En ese caso, mi respuesta pues es que uno realmente, bueno, en mi caso, siendo más honesto todavía, yo soy muy feliz de hecho trabajando
en general, yo desde niño también soy un poco adicto al trabajo. Me gusta estar bajo situaciones de estrés y más aún si puedo recibir un poco de el agradecimiento, como le comenté, que es mucho más importante. Yo desde niño también he estado metido en temas de vinculación, por ejemplo, brigadista, es ser algún tipo de voluntario en algún tipo de organización y a mí me llena mucho el corazón eso. Yo sé que obviamente el hecho de salir, divertirme, ir de fiesta, obviamente representa una parte de mi vida, pero me llena mucho más compartir con mis amigos, mi familia, y más aún si puedo, o mis acciones pueden representar un cambio en alguien más. Sé que es transportar el trabajo a la vida personal y viceversa, pero en mi caso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho convivir con la gente y tratar de ayudar en cualquier puesto en donde yo esté, ya sea como presidente, ya sea como representante, eso yo diría el cargo es lo de menos. Mientras uno pueda participar activamente en comunidad, em, la, el agradecimiento que reciba es mucho más significativo que alguna actividad de ocio que yo podría conseguir. Porque como digo, quizá irme de fiesta, irme con mis amigos, sí es parte de mi vida, pero no lo es todo. Y más bien el todo significaría poder ayudar a los demás en muchas situaciones que uno puede estar presente. Ujú, Es decir, esa renovación personal también se hace en contacto con los demás, con la ujú, familia, con las actividades comunitarias y con las actividades de voluntariado, ¿verdad? ujú, O sí. sea, Sebastián nunca se apaga del servicio, de los servicios a los demás. Eso es, Eso es verdad. Ujú, y siempre está pensando qué hacer. ujú. Eso es positivo. La otra, no sé cómo está su mami, cómo es su papi, cómo alimentan ese espíritu de Sebastián para ser la persona íntegra que es usted y el líder que manifiesta. Am, Respecto a mis papás, obviamente me apoyan. Yo me siento también muy feliz por el tema de que mi familia, siempre que tengo una idea loca, como querer candidatizarme a alguna cosa o a conseguir algo, me apoyan. Porque como usted mismo debe conocer, no es nada sencillo. Y no todo llega por arte de magia. Y es grato también saber que en mi hogar tengo alguien que me va, pase lo que suceda, pase lo que pase, tendré a alguien que los brazos a los que pueda recurrir para llorar, para expresar quizá lo que alguien en puesto de liderazgo no puede demostrarlo cotidianamente. Porque también es un poco duro asumir que, por ejemplo, al ser un líder, muchas de las veces uno tiene que separar sus sentimientos de sus acciones y eso conlleva también a reprimir muchos. Por ejemplo, ¿qué? Mm, eh, Sentimientos y acciones, por ejemplo. Tiene ganas de llorar, a lo mejor, y se pone O uno duro para tiene, proteger, por sí, ejemplo, eso. o uno tiene miedo, Ya, miedo, naturalmente. ya. Como justamente lo que hablábamos anteriormente, yo quería poner una serie de casos, pero Claro. me va a ser un poco complicado. Pero, por ejemplo, aquí en la universidad, y no he hablado solo de lo de Cuenca, he hablado de todas las universidades o cualquier ámbito en el cual pueda haber una relación de poder Ajá. y en el trabajo, en el colegio, en la política pública, en la comunidad en general, siempre va a haber una relación de poder. Y eso genera que la persona que está oprimida sienta miedo de poder ir en contra de lo que es la autoridad, porque muchas de las veces la autoridad también toma malas decisiones y hay que estar ahí presente. El problema fue, por ejemplo, cuando recién empezábamos esto de la dirigencia aquí en la universidad, habíamos encontrado algunas injusticias y naturalmente, al no tener experiencia alguna en la universidad, el hecho de que uno tiene que representar los intereses colectivos de toda una comunidad eh, y muchas de las veces uno tiene que asumir cosas que en su vida imaginó enfrentar y eso representa miedo. La diferencia aquí está en que uno cuando lidera un grupo no puede a muchas de las veces demostrar eso, que uno tiene miedo. Aunque suena difícil y suena un poco duro porque normalmente la gente Sí. dice, sí, uno tiene que sentir, uno tiene que expresar lo que uno siente. Muchas de las veces no es tan fácil porque la gente, si ya de por sí tiene miedo al ver a su representante tener miedo a sí mismo o estar más preocupado que ellos, pues empieza a dudar y a desconfiar. Por eso a lo que yo más he tratado de llegar a mis amigos, a los que representaba o represento en general, era de que se empoderen y que dejen el miedo atrás, porque al menos habrá alguien que los va a defender y al menos ellos tienen toda la libertad de sentir miedo, pero
en mi caso, hay que ser valiente, porque a pesar de tener miedo, hay que enfrentar las cosas y ser más fuerte que algunas situaciones, porque mucha gente se rompe y no está mal romperse, obviamente, no está mal. Ujú. Uno puede romperse, sanar y volver a reconstruirse y está bien, pero cuando uno llegó a esta posición, quizá no se puede dar todos esos lujos, porque en sus decisiones están muchos futuros. Y justamente por eso le comentaba, aquí en este caso han habido situaciones de poder que han tenido que involucrar a muchos estudiantes y le aseguro que si no se hubiera peleado, muchos hubieran terminado en otras universidades, se hubieran retirado de la carrera. Y a mí me lo han dicho. Y todavía sentir esa carga adicional de que, mira, Sebastián, si no se consigue esto, mis papás me quieren sacar de la carrera. Ya no me pueden pagar otro ciclo más porque son foráneos. Me tendré que ir a terminar en otra universidad y no tengo dinero. Mm, Ese hecho de sobrecargarte ya la presión de que ya tienes por defender a un grupo lo vuelve mucho más complejo. Pero como yo digo, a pesar de todo esto, lo volvería a hacer una y otra vez, porque alguien tiene que hacerlo. Eso es lo que siempre he pensado, que si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Y si nadie reclama, lo voy a hacer yo también. Más que nada, como digo, por estos casos, nadie piensa, por ejemplo, en un estudiante foráneo que por algún motivo de las circunstancias de la vida tiene que dejar la universidad, no porque él no quiera, no porque no tenga la capacidad, sino porque la circunstancia en la cual está involucrada le, le obliga a tener que dejar sus estudios, su vida. Y eso para mí no está bien. Por eso, como digo, hay que defender a la gente, pero como digo, cuando uno asume una representación o algún tipo de cargo, uno a largo plazo construye una personalidad y quizá deja la que uno era en su momento. Uno quizá, a pesar de, es como una mamá, quizá cuando tiene hijos, bueno, yo no soy papá todavía, pero cuando uno es padre de familia, lo que yo he podido escuchar de la gente es que a pesar de que no tenga fuerzas, a pesar de que no tenga voluntad, a pesar de que ya no tenga más resistencia, tengo que levantarme a trabajar para poder dar de comer a mi familia. Tengo que levantarme a ver cómo está el bebé, a pesar de todo lo que pueda conllevar eso, que uno esté desgastado emocionalmente, cansado físicamente. Y yo lo he sentido a mi manera, en el sentido de que uno tiene que, a pesar de todo lo cansado que esté, a pesar de todo lo miedo que tenga, uno tiene que levantarse y seguir, porque el que persevera alcanza y eso es la enseñanza más grande que me ha dejado la universidad, de luchar y perseverar, porque tarde o temprano se va a alcanzar. Y cuando uno consigue uno que otro logro, la gente confía en usted y la apoya. Y esa es la base como tal de todo, en general, lo que se ha conseguido. Sí, Sebastián me sorprende con sus lindos mensajes y le comento que efectivamente quienes ejercemos el liderazgo nos sensibilizamos cuando escuchamos las realidades de las personas que nos rodean. Y claro, tenemos miedo, tenemos dudas y regresar a nuestra esencia de que por qué estamos aquí nos ayuda a dejar el cansancio, a dejar el miedo, a retomar la fuerza y luchar por las personas, porque sí, el silencio hace que se siga manteniendo la injusticia. Imagínense en esas lindas palabras y me parece súper valioso lo que usted me acaba de decir. También usted ratifica varias veces la gratitud, que usted espera gratitud. Y gracias por decir eso, porque también el liderazgo es tiempos de soledades, ¿no? De tristezas y cuando se recuerda gracias es otra vez esa renovación, Ujú. ¿no? También antes me dijo, cuando le hice esa pregunta, usted me mencionó que constantemente como líder, porque ha sido un líder durante todo el tiempo, em, está como cuestionando y pensándose no perder la esencia de lo que es un líder que contribuye a los demás, ¿verdad? Y que uno como líder podría perderse y que usted tiene que hacer ese ejercicio por renovarse. ¿Cómo lo hace? Mm, Bueno, en mi caso tengo como que unas grandes amigas y amigos que son como, digamos, los reguladores, ¿no? En este caso, ¿por qué digo esto? Porque quizá, y no, como ciudadanos comunes, lo hemos visto claramente con
personajes de la política ecuatoriana internacional, quienes llegan al poder y adquieren más poder del que deberían o del que deberían tener, perderse en sus ideales y sumirse a sus más grandes instintos, como tiranía, por decir un ejemplo. Sí, sí. Entonces, en mi caso, también tengo que ser más honesto todavía y decir que también peco por lo mismo. Me gusta ser perfeccionista, me gusta que todo salga de acuerdo al plan y sé que no puede todo el mundo, todas las cosas salir de acuerdo al plan. Sin embargo, muchas de las veces tiendo a querer que todo se haga bajo mis creencias y bajo mis ideales y bajo lo que yo considero que es correcto. Y muchas de las veces mi moral no se aplica a la moral de todo el colectivo. Y hay que separar bien eso. Y yo considero que una gran ayuda en este caso es la gente que a uno le rodea, porque uno no debería cegarse en el poder que uno tiene. Como digo, es volver a escuchar a la gente y volver a enriquecerse de lo que piensan los demás para poder tomar una decisión. Porque quizá uno piense que la decisión que yo estoy pensando es la más lógica y la que más beneficiaría a los demás. Y muchas de las veces lo es. Pero quizá no lo es. Entonces, como digo, la gente que a veces me ha acompañado me dicen, no, date cuenta de lo que estás diciendo, quizás esta no es la vía, no es la forma correcta de hacer las cosas. Y agradezco mucho eso. Agradezco mucho a la gente que me lo ha dicho, porque asimismo, cuando uno llega a una posición de autoridad, la gente que a uno representaba en el fondo teme también de comentarle transparentemente lo que uno siente, porque ellos también consideran que esa persona puede eh, no representarla o no defender la cabalidad. Y al menos también eso sí lo he sentido, de que hay gente que al inicio me comentaba todo lo que pasaba, pero poco a poco se iban cohibiendo. Mm. Ah, y es por eso que yo también he tratado aún más todavía de acercarme más a la gente, tratar de decir como que no, a pesar de todo lo que se ha conseguido, igual estaremos ahí para ustedes. Entonces, eso es lo que quería separar. Como digo, que uno a veces puede cegarse, pero con la gente correcta al lado puede evitar que una mala decisión puede afectar a todos los demás. Y como digo, en este caso yo siempre agradeceré a toda la gente que estuvo ahí, estuvo presente y como dijo, me dio un jalón de orejas cuando era el momento. Porque sin ese jalón de orejas, como le comento, quizá la decisión que yo pensaría que es la más correcta, pues no la es. Y es volver a analizar y volver a reformular todo y volver a escuchar todo lo de los demás. Y una vez escuchando todo y siendo democráticamente... o analizando democráticamente una opción, pues se la toma y se la decide hacer. Es lo que diría. Y estos son ejemplos de liderazgo no solamente a nivel estudiantil, universitario, sino para toda la comunidad, incluso en las direcciones del Estado o internacionales. Y quiero mencionar, resumir lo que usted acaba de decir. Bueno, como líder uno tiene que hacer una lista de las cosas que uno piensa que no las hace bien, establecer cuál es la ideología y la moral para aceptar en general la diversidad de toda la gente y lo que usted dice, rodearse de gente que no le diga que es brillante, que es lindo, sino que también le diga que está haciendo bien o mal. Ujú, Escuchar cuando alguien está distante o quejándose o llorando para ver, cuestionándose cuál es el liderazgo, transformarse constantemente para responder a las necesidades de los grupos, al quien lidera. Y creo que lo más importante que acaba de decir este rato es permanecer con los grupos. Y me parece lindísimo, ¿no? Sebastián, el tiempo pasa volando y usted nos acaba de dar lecciones enormes y que son secretos claves para constituirse en un buen líder. Y claro, usted este rato está ocupando el liderazgo estudiantil en la universidad, pero ya tiene una trayectoria de liderazgo y eso es lindo. Querido Sebastián, para cerrar este espacio de ejemplos de liderazgo, yo quisiera preguntarle, si un niño le dijera, quiero ser líder, ¿qué le diría usted a ese niño? mm. Tal vez al mismo niño Sebastián chiquito. Mm, en caso de que... No, realmente no quisiera poner en mi ejemplo, Yeah, porque quisiera que sea... Cualquiera puede ser líder. Mm, yeah. ya sea tenga la voluntad innata de ser un líder o no, porque se puede aprender a hacerlo. Pero si un niño cualquiera me preguntase,
Acerca de eso, le diría que antes de ser un buen líder, debe ser una buena persona, porque una buena persona construye un gran líder y no al revés. Ujú. Un gran líder no se vuelve una buena persona de la noche a la mañana. Es más, puede tener tendencia a tergiversar su personalidad y cambiar hacia algo malo. Por ese motivo, lo único que le podría decir a ese niño es que sé valiente, sigue tus ideales y solamente sea una buena persona, porque la gente alrededor nota eso. Y la gente alrededor será la que te apoya el día de mañana para poder conseguir algo para el beneficio de los demás. Y siempre pensando en no beneficiarse del cargo, sino beneficiar a toda la comunidad a la cual uno representa. Y como digo, puede haber miedo, pero a pesar del miedo, uno tiene que ser valiente. Así que si tú quieres ser algún día líder, debes de ser lo más valiente que puedas en este mundo lleno de miedos. Sí, ha estado con nosotros Sebastián y no es que ha estado, está con nosotros en todos los espacios donde se necesita gente que quiera mejorar este mundo. Muchas gracias, Sebastián. A usted, doctora. Un gusto estar con ustedes. Ujú. Gracias.